La dignidad, última trinchera, el libro que presentamos, es una recopilación de artículos que están escritos entre 2017 y 2004, pero que abarcan un poco más de tiempo, hasta 2002. Y creo que presentar el libro, resumir sus partes o explicar los diferentes aspectos que trata es quizás también la mejor manera de presentar a su autor, a Manuel. Antes que nada, un currante en todos los sentidos, porque a través de sus páginas repasamos una parte importante de su vida durante los últimos 15 años, de los diferentes intereses que lo mueven a actuar y a reflexionar, y finalmente de su visión de la realidad, desde que en 2003 abandonase Comisiones Obreras, donde había estado 18 años, y su cargo como coordinador de Izquierda Unida de Extremadura. A la vez, presentar a Manuel implica necesariamente sumergirse dentro de la realidad que narra en el libro, de la que forman parte los movimientos sociales en defensa de las condiciones de vida de las clases populares, en que siempre ha querido participar desde dentro. La Coordinadora Anticapitalista de Extremadura, la Asamblea de Parados de Mérida, el colectivo La Trastienda o finalmente los Campamentos Dignidad, que en sus palabras son un 15M obrero capaz de unir a la juventud precaria, a las barriadas machacadas y al conjunto de movimientos populares en conflicto. Yo no soy el primero que lo dice y probablemente Manuel ya estará harto de oírlo, pero esta estrecha relación entre los contenidos del libro, su personalidad y los momentos en que participa convierten el libro en un ejemplo genuino de la filosofía de la práctica, realizándose tal y como puede encontrarse en el texto como el Manifiesto Comunista, por ejemplo, que fue redactado finalmente por Marx y Engels, pero que surgió después de y en relación a la constitución de un partido comunista que ambos habían contribuido a crear. Y tenemos que entender la palabra partido no como una de estas fuerzas institucionales que nos dan tantas alegrías, ¿verdad?, sino en un sentido más amplio y decisivo, como dice Manuel, como un conjunto de personas que comparten intereses y que luchan unidos para conseguir que estos intereses se materialicen. El partido de la alergia al capitalismo, el partido de la rebeldía contra el poder. Por eso, esta no es una obra especializada, no es solo un texto de historia, aunque encontramos en él historia global y de la globalización, o de Extremadura, desde la guerra civil hasta la actualidad. Historia de los grandes poderes políticos y económicos, que en algunos casos son los mismos hoy que ayer y en algunos casos no. Los mismos aquí y allá y en algunos casos no, pero que siempre acaban por producir los mismos frutos. Es esta, de los grandes poderes, una historia de la explotación, de la corrupción, de la destrucción de la naturaleza. Y también es una historia de los explotados, de los pobres que con su sudor y su sangre, con su sacrificio, han aguantado y aguantan la historia de los ricos. Es en este sentido una historia de la subordinación y en ocasiones del clientelismo. Una página. Pero también, sobre todo, es una historia de la lucha solidaria y valiente contra estos poderes y contra el dolor que imponen. Una historia ocultada y que muchas veces sus mismos protagonistas no se han atrevido o no han podido o no han pensado escribir, por lo que brilla como una llamita en peligro de apagarse. Una historia de la dignidad. La dignidad, última trinchera, tampoco es un libro únicamente filosófico, aunque Manuel cita y analiza obras de muchos filósofos, hasta el punto que una parte del libro se dedica a interpretar los capítulos 4 y 8 del Capital de Marx, nada menos. No es un libro filosófico, aunque Manuel rechaza abiertamente el activismo ciego, y pese a que él mismo, como todos, es un filósofo, alguien que al final del día intenta explicarse a sí mismo lo que ha sucedido para actuar en consonancia en pro de una práctica más fina y más eficaz. No es un libro filosófico, aunque pues demuestra aquella frase de Rosa Luxemburgo de que no hay calumnia más grosera, insulto más indignante contra los trabajadores que la afirmación de que las discusiones teóricas son solo cosa de académicos. La dignidad, última trinchera no es todavía un texto literario, si bien incorpora fragmentos de novelas como las de Rafael Chirves o Humberto Eco, y numerosas poesías de Roque Dalton, de José Ángel Valente o de Antonio Orihuela, a quien también se dedica una parte del libro. No lo es, pese a que podríamos considerar a Manuel un poeta, tal y como entendían su figura los antiguos griegos, es decir, como un interpretador y un mediador de mitos. Y aunque el estilo de Manuel es vivo y muy rico, emociona y se hace devorar. Este libro supera todas estas categorizaciones y cualquier otra que no lo entienda como una reflexión y una expresión sobre la totalidad de la que forma parte. Uno de sus objetivos es, como ya he dicho, dar a conocer las luchas y sus contenidos, ayudar a comprender e interpretar,
Y en este sentido, el libro podría ser considerado como un método o un programa, que Manuel reivindica en un momento del libro como lo serio frente al cambalache, los personalismos y oportunismos. Pero no tanto un método o un programa como un sistema cerrado de normas o dogmas a cumplir por parte de quien lee, sino como las prácticas de que se dotan los mismos movimientos que se exponen. Unos movimientos que, más allá de estructurarse en la Marea Básica, en las PA, en las sillas contra el hambre o el resto de organizaciones que he mencionado, lo que consiguen es separar la vida de la lógica capitalista y opresiva existente. Abrir espacios por una creación de cultura cotidiana nueva y autogestionada, libre, crear principios de otra humanidad, llena de necesidades y capacidades antes insospechadas. En fin, no otra cosa consiste preparar y articular la revolución. Esto implica lo que Manuel define como corrala y escrache: reparto de alimentos, de afecto y reivindicación. Es decir, implica una conciencia de la legitimidad de la violencia democrática, perpetuamente criminalizada y hoy más castigada por la ley que ayer. Y una conciencia de que, si bien debemos discutir con cautela los términos de esta violencia, no podemos renunciar a priori a ella. Por otro lado, los que vemos en el libro son movimientos que no se tragan los discursos aristocráticos de los partidos políticos, incluidos los de izquierdas, que piden el voto, para que los mejores representantes, es decir, los de cada partido, puedan plantear la mejor política. Porque, como Manuel sabe por experiencia, el poder no se consigue con el voto ni la representación si estos no se subordinan a la voluntad y organización sociales. Son movimientos que no se tragan los tiempos electorales, porque, como decía el otro día el compañero Tony, antes se necesita tragar la cena y tener un techo bajo el que poder dormir. Por todo esto, son movimientos que podemos poner en la misma trinchera que el que conocimos en Lobrera hace un año, de la mano de la Asociación de Vecinos La Traíña, que nos presentó su libro sobre la historia de su barrio, La Chanca de Almería, y sobre sus combates por dignificarlo. A reivindicar todo esto en su diálogo con quien lee, la dignidad última trinchera anima a otro objetivo, seguramente el más importante: clarificar y fortalecer las luchas democráticas existentes y contribuir a crear de nuevas. Este es también nuestro deseo al presentar hoy el libro, su autor y los movimientos en que intervienen. La gente nos ha invitado, se lo decía antes, a Gerard, porque el otro día asistió a una presentación que hicimos en Barcelona y nos preguntaba, y nos hizo alguna pregunta de allí, una pregunta de estas difíciles, ¿no? Ya me ha dicho después Joan que lo ha hecho otras veces en el instituto, en el estudio, ¿no? Que le ha puesto a les pone incómodo a los profesores, no es mi caso, ¿no? La incomodidad sí, pero no es el profesorado. Y como digo, muchísimas gracias a la gente que nos ha invitado, porque estoy convencido, se lo decía él, que nosotros venimos aquí mucho más a aprender que a enseñar, ¿no? Es decir, comunismo es crear comunidad, decía un filósofo, ¿no? Panchor. Comunismo es crear comunidad. Y vosotros estáis creando aquí mucha comunidad. Mucha más comunidad de la que habitualmente están creando, no ya partidos, que, como decía antes, con esa ironía finísima, Gerard, nos dan tantas alegrías, y desde luego no las alegrías de crear comunidad, habitualmente, ¿no? Sino incluso los movimientos populares, ¿no? Que a veces están caen en esa misma fiebre de lo instantáneo, ¿no? Esa persecución del momento, ¿no? Entonces, el hecho de que aquí creáis una comunidad y tengáis desde un gimnasio, organizáis el baile, organizáis las fiestas de Nochevieja, ¿no? Organizáis aquí un mogollón de cosas, un taller de lecturas políticas, hagáis compatible todo eso, ¿no? El divertimento, el ocio con la formación política, ¿no? A mí me parece que eso es una cosa que luego yo la he visto en muy pocos sitios. Ojalá y se extendiera, ojalá y mucha gente lo aprendiera, y luego en la medida que nosotros podamos lo vamos a extender a más sitios también, ¿no? A ver, luego, yo voy a hablar muy poco tiempo porque creo que lo importante es que tengamos un debate, porque el libro trata también precisamente de servir a una causa. Leí hace poco a una filósofa de aquí de Barcelona, a Marina Garcés, que hablaba del umbral de consistencia de los libros, ¿no? Me gustó mucho la expresión que utilizaba, ¿no? Ella decía que muchas veces los libros, lo que se hace con los libros se puede hacer de otras muchas maneras, ¿no? Y que cuando se escribía un libro, ella hablaba de que para que un libro superase el umbral de consistencia
ese libro tenía que formar parte de una idea, ¿no? de una serie de personas y de acontecimientos, de situaciones a las que pertenecía ese libro, digamos, ¿no? Entonces, yo si digo que voy a hablar poco, no solo es porque me parece sobre todo que puede contribuir a que haya mucho más debate y porque además estamos aquí algunos compañeros y compañeras precisamente de esa idea, que pertenecen a esa idea que trata de defenderse en este libro. La idea que se trata de defender fundamentalmente en este libro es la idea de que la organización del pueblo, la organización de la gente es lo que transforma las cosas, que los verdaderos hacedores de la transformación son los movimientos sociales, que sin democracia plebeya no hay democracia, la democracia representativa es una democracia fósil. O sea, esa idea tan elemental es a la que, digamos, pretende servir el libro. Y eso, la mejor manera de hacerlo no es desde la abstracción teórica, sino hacerlo también desde la relación de la reflexión teórica junto a la lucha. Entonces, hay compañeros y compañeras aquí, Marta está allí grabando, que es una compañera de la Marea Básica de Madrid, Javi y Mariano son de la Marea Básica y de los colectivos de parados del Baix Llobregat aquí en Cataluña, Toni Carrión es un compañero de las Sillas del Hambre, de un movimiento similar a los campamentos de dignidad en Valencia. Entonces yo creo que a lo mejor lo mejor que hacemos es discutir, ¿no? Es debatir. Entonces, como digo, voy a ser brevísimo. Brevísimo, pero ligarnos con las dos cosas que representa este espacio que tenéis. Que representa, una de ellas ya la he dicho, o sea, el intento de construcción de comunidad, ¿no? Esa idea de que las comunidades populares son a partir de donde se construyen los procesos de transformación social. Y otra muy importante también, el recuerdo, ¿no? Yo no lo sabía, pero cuando he visto que el nombre que habéis elegido tenía que ver con la historia del movimiento obrero en Sabadell, con las sociedades de las primeras sociedades obreras, ¿no? La AIT, ¿no? Ese vínculo entre comunidad y clase obrera, importantísimo. Cuando hemos llegado a un tiempo en el que era una palabra poco menos que impronunciable, ¿no? La palabra obrero, obrera o trabajador, trabajadora, ¿no? Son palabras que parece que ya estaban retiradas de la circulación, ¿no? Palabras que sonaban eso a siglo XIX, a siglo XX, ¿no? Y entonces el hecho de que vosotros atreváis a reivindicar ese término y esa historia es muy importante, porque además también eso forma parte de la idea nuestra, ¿no? Que somos todos comunidades obreras. Aunque ahora quizás mucha de la gente que pertenece a las Sillas del Hambre o los campamentos de la dignidad o de la Marea Básica seguramente no se reconocería fácilmente con ese nombre, pero que otra cosa es alguien que tiene que vender su tiempo de trabajo, es decir, su vida, su tiempo de vida, a alguien que compre su mercancía, su tiempo de vida, ¿no? A alguien que busca un comprador de su tiempo, ¿no? ¿Qué otra cosa es que un obrero? ¿Qué otra cosa es que un trabajador o una trabajadora, ¿no? Entonces, me parece fundamental. Y esa vinculación entre ciudadanía y clase, yo creo que también es clave. Y vemos cómo se pierde con mucha facilidad. Ayer estábamos en el barrio de la Mariola, en Lleida. Y os digo una cosa, a veces pensamos que nuestras comunidades son muy, muy específicas y que el resto de los territorios, de las naciones y regiones son distintas. No sabéis hasta qué grado se parecen las condiciones de vida de los pobres, de la gente pobre, de la gente pisoteada en todo el Estado, en toda España. ¿Hasta qué extremo? Yo lo que veíamos allá en la Mariola es lo mismo que se puede ver en el Peri de Cáceres, de Mérida, en Suerte Saavedra, en Badajoz, en Aldea Morés, en Cáceres. ¿Qué se puede ver? Pues se puede ver a los servicios sociales tomando pobres, negándole a los movimientos sociales que puedan acompañar a gente a los servicios sociales amenazando a las madres con quitarle a los hijos. Esto no solo ocurre en las películas de Ken Loach, ¿verdad? Ocurre en la realidad todos los días, ¿sí? Poderes que se empeñan en ocultar realidades, como lo que ocurre aquí con la renta garantida. Fijaros lo que ocurre aquí con la renta garantida, en Cataluña, que se aprobó una ley en septiembre de 2007. Ayer nos enseñaban los compañeros, las compañeras, citas previas para julio y para octubre de este año. 13 meses después de aprobada la ley, le dan cita a la gente para que vaya allí a una renta que tiene un carácter, como ellos mismos definen en sus papeles internos, una renta de carácter alimenticio.
de pura subsistencia. Y sin embargo estamos hablando de que, claro, los señores diputados de todos los partidos sin distinción, seguro que están cobrando su salario desde el momento que cogieron el acta parlamentaria. Digo, para que lo veamos, esa realidad es la misma en todos sitios. En todos sitios. La realidad de lo que ocurre con la vivienda, que ahora supongo que Mariano también le dará alguna puntada, de cómo hay un montón de gente que se ha visto abocada, a recuperar viviendas, a tener que ocupar viviendas, un montón de gente. Y otra de las cosas que hay que aprender de esta tierra, el movimiento tan importante, tan fuerte que hay por la recuperación de viviendas en Cataluña. Es decir, toda esa situación, que como digo, es parecidísima a lo que ocurre en Extremadura o a otros sitios, ¿no? Y que por tanto también nos tiene que llamar la atención a cómo buscamos las formas de organización de esas comunidades de parados, de precarios, para que puedan transformarse en la realidad, para que no sean lo que son ahora, que son una masa, nos convierten en una masa útil para la estabilidad del sistema, que es lo que se ha hecho con la gente más pobre. ¿Qué es lo que hizo el neoliberalismo? ¿Qué ha hecho el neoliberalismo sobre todo? El neoliberalismo lo que ha hecho sobre todo es suprimir, es acabar con el sujeto llamado clase obrera. Entonces, a partir de ese proceso de transformación que ha supuesto el neoliberalismo, que es mucho más que una política fiscal regresiva, que unas reformas laborales, que la privatización de las empresas públicas, que ha supuesto una nueva razón del mundo, que ha supuesto que la competencia es la ley por encima de todas las leyes, Bueno, pues eso ha supuesto también que la clase trabajadora ha dejado de sentirse como clase trabajadora y una gente le han dicho que se sintiera como clase media y otra gente se sintiera como excluido, ¿verdad? Clase media a un lado, a otro lado exclusión social, ¿sí? Y esa es la realidad que todavía hoy tenemos, un muro enorme, algunos de cuyos instrumentos son las rentas mínimas de inserción, por ejemplo, un muro enorme que separa a la clase, a sectores importantísimos, a fragmentos importantísimos de la clase trabajadora y que impide crear una masa crítica mínima de transformación social. Entonces, ¿cómo organizamos esas comunidades populares para hacerlo posible? Que es un poco la idea que me decía también Gerard que nosotros podíamos aportar. Yo os digo que la experiencia nuestra, sobre todo de los campamentos de la dignidad de Extremadura, donde está la riqueza sobre todo es ahí. Fuimos un movimiento que nacimos en la puerta de las oficinas de empleo, que tratamos de casar, no de una manera teórica, de una manera muy intuitiva, como suele ocurrir con los acontecimientos realmente, los movimientos realmente fuertes, siempre suponen algo intempestivo, algo imprevisible, siempre surgen mucho más allá de quienes le ponen el cauce, ¿no? Y lo que hicieron los campamentos de la dignidad, en nuestro caso, pues fue precisamente ser capaces de juntar todo lo que venía irradiando el 15M con lo que era el movimiento obrero, movimiento social y movimiento obrero, y ser capaces de trabajar en esa intersección y de hacerlo uniendo a la gente en torno a demandas muy básicas, la renta básica, el empleo, la negativa de cualquier tipo de desahucio, es decir, en torno a eso, y hacerlo en torno a la creación de mecanismos comunitarios. El otro día lo preguntabais, lo de los bancos de alimentos, por ejemplo con ese mecanismo, y cuestionándose, por tanto, la dogmática, la propia dogmática también. Es decir, porque muchas veces el tema de la caridad lo queremos resolver con un simple brochazo, ¿verdad? Y claro que la caridad es un mecanismo vertical de dominación. Y claro que la caridad está organizada en nuestro país de manera que es la Iglesia Católica y especialmente el Opus Dei, quien tiene convertido eso en un cortijo. Pero no es menos cierto que lo que hace la izquierda habitualmente es hacer como que no sabe que 2 millones de personas van a los bancos de alimentos en este país. Entonces nosotros, 2 millones de personas, a los bancos de alimentos, datos oficiales de la FESVAL. Entonces nosotros nos metimos, por ejemplo, ahí, nos metimos a la contradicción, pero no a ejercer la caridad, sino a ejercer eso que decíamos de reparto y lucha y reparto, a convertir el reparto de alimentos en un instrumento de denuncia de esa situación de la insolidaridad. Y nos metimos ahí, porque solo cuando uno pisa esa raya de peligro, solo cuando uno va más allá de la abstracción teórica,
es cuando empieza a emerger realmente las posibilidades de transformación social, ¿no? Entonces, bueno, me callo ahí, ya no digo más, no me enrollo más, que dije que no voy a enrollar. Volver otra vez de verdad, a agradecerlo. Este libro empieza, si hubiera que contarlo como una narración, empieza con un viaje con Joan Tafalla, en el que coincidí con Joan Tafalla y con Jaume Botey, en un viaje de Florencia para acá. Es un libro que habla de los últimos 15 años, aproximadamente, 14. No fuimos de turismo, fuimos a Florencia, al Foro Social Europeo, ¿no? Íbamos en autobús, eso sí, y era el movimiento antiglobalización, ¿no? Era también el momento de disociación, yo creo que de él también, por supuesto mía, de disociación de lo que era la política representativa. Se trata de eso, de que analicemos no solo al enemigo, ni los grandes trazos de la política económica del enemigo, sino que analicemos también las pequeñas células alternativas que nacen para enfrentarse al enemigo, ¿no? Y los grandes movimientos, pequeños y grandes movimientos que nacen para enfrentarse al enemigo, ¿no? Que lo analicemos con detalle, que a veces le dedicamos mucho tiempo a analizar, yo qué sé, pues a Podemos y a la nueva política y a las guerras de bandera. El socialismo era la reabsorción por la sociedad del Estado, ¿no? De todas las funciones del Estado. Bueno, pues esas comunidades que indican otra posibilidad de organizarse la sociedad, ¿no? Así que, nada, muchísimas gracias y venga, y ahora me parece que el Toni, ¿no? Toni, Mariano, venga. A ver, Mariano, vamos a explicar también la marcha básica que tenemos entre manos, ¿eh? Yo creo que, bueno, muchos de los que estáis aquí conocéis a Mariano, a Javi, conocéis su pelea en las condiciones más duras, porque él está atravesando una situación dificilísima ahora. Dificilísima, lo digo también para que veamos el coraje y para que apreciemos el coraje. Una situación personal de enfermedad dificilísima, pero que, como él dice, el bicho se llama IBEX 35, el bicho ha puesto nombre y va a poder. Venga. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, claro, hablar después de Manolo, joder, es muy difícil, ¿no? Me ha emocionado Gerard, ¿no? Pues la explicación que habéis hecho del compañero Manolo. Yo creo que bueno, no hay más que hablar, ¿no? Es difícil hablar después de Manolo. Yo me voy a centrar un poquito más, ha planteado, ¿no?, el tema de las recuperaciones, ¿no? Aquí están los compañeros de La Paz y las compañeras, ¿no?, que me he acercado a ellos, que Gerard de todas formas me quería presentar, pero yo me he anticipado. Hay varios. Bueno, vale, me he anticipado y me he ido directamente a hablar con los compañeros y las compañeras, ¿no? Bueno, en principio nosotros como Marea Básica, pues bueno, somos una comunidad, el nombre es lo de menos, sino aquí lo importante son las pequeñas comunidades y cada uno pues se organiza y funciona pues como no cree conveniente, ¿no? Lo importante es que esas pequeñas comunidades podamos concluir en una comunidad donde aquello que nos une, ¿no? Mirad, cuando hablaba Manolo de las recuperaciones, joder, mirad, os voy a contar un tema que es bastante. Sabéis que una cosa es que te corten el agua de tu contador, ¿no? Pero claro, es que lo que estaba haciendo la empresa del agua con la pasividad de las administraciones públicas, en este caso de los ayuntamientos, nos cortaban no el agua de la toma, no, del suelo. ¿Nosotros qué hemos hecho en el Bajo Llobregat? Pues estamos convertidos en brigada municipal. Sí, hombre, claro, nos ponemos de amarillo, nos ponemos nuestro casco, cogemos nuestro pica-pica, ponemos nuestra vallita, ¿no?, porque hay que tener seguridad, y buscamos el agua. Viene la policía, bueno, lo cuento un poquito para generar un poquito de también, ¿no? Bueno, pues, coño, hostia, que vienen de la policía, ¿qué hacéis? Mira, buscando agua. ¿Pero cómo que buscando agua? Estoy abriendo la vía pública. Los que tenemos ahí familia y tenemos personas que no pueden beber, que no pueden ducharse, que no pueden hacer una olla de potaje. No, bueno. Con esto he querido decirlo porque le hablaba de las recuperaciones y yo, sobre todo, estos movimientos que estamos ahí donde realmente la papa quema, ¿no? Pues, bueno, es lo que nos toca. A ver, nosotros no somos delincuentes. Nosotros estamos aplicando aquello que ellos tendrían que aplicar.
Es que la gente tiene que tener agua, tiene que tener luz, tiene que tener su techo, ¿no? ¿O no? Son ellos. O sea, por lo tanto, yo no estoy haciendo ninguna ilegalidad. Yo estoy haciendo aquello que tú no cumples. Bueno, eso es lo quería, porque como hemos hablado de la... Ahora voy un poquito al tema de la marcha, ¿no? De todas formas también yo creo que Tony explicará un poquito el tema, ¿no? Más en profundidad. Estamos en un proceso ahora mismo, estamos planteando ante todas estas situaciones y estas pequeñas comunidades o grandes comunidades, da igual. Y da igual cómo nos llamemos, nosotros estamos hablando de una marcha básica. Y no estamos teniendo una contradicción con las marchas de la dignidad tampoco, ¿no? Sino que también está siendo un foro donde estamos participando y están participando. Somos lo mismo, estamos defendiendo cuestiones muy básicas. Lo que sí que nosotros como Marea Básica, está claro, donde hay diferentes comunidades de diferentes, no sé, para mí la renta básica, universal, es incondicional y suficiente, y no sé si habrá más apellidos, coño, nos garantice poder ser libres, ¿vale? Un poco ya Manolo ya hacía referencia, claro, es difícil hablar después de Manolo, coño. Bueno, esa es lo que nosotros en el barrio Vega lo estamos extendiendo, también estamos con diferentes nombres, por ejemplo en el Garraf, la comarca del Garraf, tenemos al 500 por 20 y hemos creado también la Marea Básica, pero no para competir, al revés, para crecer y luchar por esos objetivos, por una vida digna. Simplemente, no estamos pidiendo aquí que nos den yate o como... No, nosotros lo que estamos intentando es garantizar, y nos basamos en una bandera. De la dignidad. Y yo creo que podemos trenzar muchas banderas. Bajo esa bandera de la dignidad, luego cada uno en su espacio, en su marco, ¿no? Y su forma de funcionar, pues cada uno tiene su autonomía, tiene su forma de trabajar y de funcionar, pero joder, tenemos que buscar ese espacio de unidad para exigir una vida digna. Y yo no quiero ser más pesado porque si no me lanzo y además me emociono mucho, ¿no? Porque, ¿vale? Estamos haciendo un sacrificio, como ha dicho Manolo, yo personalmente estoy enfermo, pero que vamos a por ello, que vamos a por ello. Por eso proponemos una marcha que ya tenemos una propuesta, una columna, que lo tenemos muy claro que esa es la que se va a fomentar. Seguro que se van a fomentar otro tipo de columnas en otros territorios, seguro, ya se está trabajando en ello. Pero nosotros ya proponemos una, esa es sí o sí, va a salir, desde León hasta Valladolid y Madrid, ¿no? ¿Vale? Bueno, todo eso estamos trabajando, lo queda muy abierta, queda abierto a que no solo las reivindicaciones que nosotros estamos planteando, sino sumar aquellas reivindicaciones, por ejemplo, la reforma laboral, ¿no? Nosotros estamos, claro que sí, primero renta básica y tal, pero que estamos de acuerdo, estamos en contra de las reformas laborales, porque nos están precarizando el ámbito laboral, y luego nosotros, claro, hacemos el ámbito social, la precariedad, no solo el laboral. Entonces eso es un poquito el concepto que nosotros tenemos. Evidentemente, otra de las cuestiones de los 5 puntos que tenemos, que hemos puesto encima de la mesa, es el tema de la defensa de la sanidad y de la educación, y el tema de la vivienda, ¿vale? Son los 5 puntos que ponemos. Hemos hablado de la renta, trabajo, educación y sanidad, vivienda, eso es lo que... la pensión. Eso es lo que... Y las pensiones, perdón, se me había olvidado, ¿no? Las pensiones. Bueno, a partir de aquí yo creo que yo no me corresponde hablar más. Es un placer haberos conocido, tenía muchas ganas de venir a Sabadell, de verdad, porque, bueno, sé que Sabadell es una localidad donde hay fuerza, y esos que vienen a hacer esto, bueno, también nosotros sabemos funcionar, o sea que aquí nos tenéis a la Marea Básica, solo tenéis que llamarnos y ante los fascistas lucha. Y ahí está, compañero, y punto. Yo quiero comentar un poco el tema de por qué se llega a esta situación, que todos sabemos por qué. Pero ¿por qué se pide una renta que permita vivir a las personas? Porque primero, yo y muchas personas nos negamos a ser consideradas una herramienta de trabajo que cuando no es necesaria ni siquiera se cuida, se le pega una patada y se le tira. Porque ahora mismo en esta sociedad que tenemos, para que el capital o los empresarios puedan ejercer presión sobre los trabajadores, si no hay una masa en paro, la presión no la pueden ejercer, porque ellos tienen que mantener la producción.
Entonces, si tú les montas una huelga y dejas de producir, les has jodido. Pero entonces, ¿qué pasa? Ellos han creado una masa de trabajadores mucho más necesitados, personas que necesitan hacer lo que sea porque tienen hijos, familias, aquí o allá, da igual, pero están obligados a hacer cosas que no quieren hacer. Entonces, de ahí yo entiendo que por ese lado, parados siempre va a haber. Porque al sistema le interesa que haya parados para frenar a los que trabajan. Si los que trabajan no tuvieran enfrente a los parados, seguramente harían más reivindicaciones. Pero tú vas a hacer una reivindicación y te dicen rápidamente, mira lo que tienes ahí, Y entonces te callas y aguantas, y es más, ya no solo haces reivindicaciones, sino que aceptas que te bajen tu remuneración. No, pues ahora como estamos en tal, vamos a hacer una hora más regalada para la empresa. Oiga, que yo no hago horas extras. Bueno, pues vete, mira, Pepe, tú vas a hacer 2 horas extras. Ya, encantado, encantado. Entonces, ese primer lado. Y luego la parte de la mecanización y la robotización. O sea, ahora mismo ya sabemos que hasta la medicina o el magisterio se ejerce a través de Internet. Tú pones los síntomas ahí en la página que corresponda y si eso es algo complicado te dice vaya al médico. Pero si no te dice lo que te tienes que tomar. Y tú ahora mismo quieres resolver unas raíces exponenciales elevadas a la enésima potencia de la luna y entras a Internet y encuentras a una persona que te lo explica. Entonces, ¿a qué voy? Bueno, en los bancos, por ejemplo, tú coges el teléfono, haces transferencias, haces lo que sea, entonces el trabajo como cada vez va a menos. Cada vez va a que puedas ejercer menos la posibilidad de yo ofrezco mi tiempo a cambio de recibir unos ingresos para poder vivir. Pero si a mí me cortan la posibilidad de yo poder ofrecer ese intercambio, una sociedad justa y una sociedad que piense en el otro, automáticamente tiene que proteger a esa persona que no tiene la posibilidad de hacer ese intercambio. Porque si yo no tengo ingresos, yo me muero. Es más, o sea, hay datos estadísticos ya, porque como esto no va de un año, sino que ya va de tiempo, donde se está viendo que el no recibir ingresos te acorta la vida 20 años. Tal como suena, Si tu vida estadística era de 80, pues te vas a quedar en 60. Porque el estrés y todo el malvivir que conlleva vivir en estas circunstancias, todo eso se nota físicamente. Y todo eso se deteriora, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros llegamos a la conclusión de que todas las personas tenían que tener un ingreso. Un ingreso, pero ya no solo para poder garantizar que te puedas pagar la comida, o el agua, o la luz, o la casa, sino un ingreso que te permita defenderte de la explotación. Por ejemplo, si yo sé que si yo no trabajo, por la razón que sea, yo voy a ir y voy a tener una renta que me va a permitir vivir, yo a lo mejor me puedo escoger de trabajar para un maltratador, explotador, de todo lo que queramos imaginarnos, que a ver, los haylos. Entonces yo, si tengo esa renta, puedo decir, mire, señor, quédese usted con sus 1.500, con sus 2.000, con sus lo que sean, porque yo tengo una renta que me va a dar libertad de poder decirle a usted que ese no. Entonces, la renta no solo es eso. Entonces, para mí, estamos intentando, de alguna manera, resumiendo todo, que nadie viva su suerte, que nadie dependa de la suerte que tenga para poder comer, ni para poder decir no, que nadie que se vea obligado a tener que aceptar condiciones que por la razón que sea, a él no le gustan, que no haya ninguna persona que se tenga obligada para poder comer o dar de comer a su familia, tener que, pues no sé, bajarse los pantalones o hacer cosas que no quieres hacer. Yo tengo 2 hijas y si a mí mi hija, una de ellas dice, pues yo, y bueno, son 2 cielos, ¿no? Pero bueno, una dice, no, es que yo soy estas personas que les gusta el sexo no sin parar. Ninfómana. No, promiscua. Yo soy promiscua. Oye, pues disfrútalo. Disfrútalo. Ahora, lo que no puede ser es que nadie te obligue a ser promiscua. O que nadie te obligue a tener que hacer lo que no quieras. Eso es lo que ya no trago. Pero que tú has escogido tu forma de vivir. Oye, yo también escogí la mía y también me he equivocado y me he levantado y me he vuelto a equivocar y me vuelvo... Y esa es la marcha, ¿no? Entonces, si se plantea la lucha esta, si se plantea lo de ir a Madrid, se plantea para llegar a Madrid conseguir algo.
No se plantea vamos a Madrid a hacer un paseo, llegamos, leemos un manifiesto y nos vamos a casa. No, porque eso es lo que el sistema quiere que hagamos de alguna manera. Que nos manifestemos, el sistema queda como que es muy demócrata y muy permisivo y muy enrollado, pero tú te vas a tu casa y al día siguiente sigues pasando la misma hambre que ayer. Y tienes los mismos problemas que ayer, ¿no? Entonces, esa es la historia de hacer la marcha, que nos gustaría que cuanto más gente viniera mejor, porque aquí la unión hace la fuerza, y eso lo sabemos todos, y el pueblo unido jamás será vencido. La Obrera nace el 1 de mayo del año 2015, una plataforma vecinal de Sabadell, pero de colectivos políticamente activos, que se llama Recuperemos el Espacio Común, en catalán, Recuperem l'Espai Comú. Entonces, bueno, la idea era encontrar un local en el que, sin ninguna idea clara preconcebida, pues empezar a desarrollar actividades que no nos podemos permitir, pues porque un local de estas dimensiones, alquilarlo, supongo que al mes cuesta miles y miles de euros y nadie de nosotros se lo puede permitir. Aparte de que, bueno, el ocio y el tiempo libre, pues como está profundamente mercantilizado, las opciones que tienes y el dinero que tienes que invertir, pues es una cosa que a muchos jóvenes nos incomoda o nos molesta. Entonces queríamos encontrar maneras distintas de hacer las cosas. Entonces, bueno, este edificio es propiedad de Cajamar, pero Cajamar cedió todos sus activos inmobiliarios a unos fondos buitre que se llama Aya Real Estate, el de Madrid, gestionado por Aznar y la familia Pujol también, y que son en realidad una filial de un fondo buitre mundial que se llama Cerberus, que creo que es su director o su creador es el asesor económico de Donald Trump, y es un fondo buitre que es una locura, pues tienen desde ejércitos privados, trata de blanca, drogas, bueno, todas estas cosas. Entonces, bueno, bajo toda esta mole está la Obrera, y básicamente la cosa tira para adelante con dosis infinitas de paciencia, porque la gente está muy desmovilizada. Este barrio pues es un barrio trabajador en el que la gente viene aquí a dormir y poca cosa más, no hay mucho tejido asociativo, entonces arrancar a la gente de esas rutinas de trabajar, ocio normalizado, dormir, etcétera, cuesta mucho. Y aquí pues empezamos trabajando pues los que estábamos en el movimiento, la gente de la plataforma por la hipoteca, de afectados por la hipoteca y la crisis, etcétera, y empezaron a nacer actividades sobre todo de autodesarrollo, sobre todo del tiempo libre, pues deportes, formación, talleres de lecturas, baile, cineforum, etcétera. Uno de los principios que tenemos aquí es que nadie se lucra económicamente de todas estas actividades, lo que permite que nos entreguemos de una forma más simple. Aparte de eso, bueno, el hecho de tener un bar, de tener un gimnasio abierto a todo el mundo, pues también hace que se acerquen a un centro social como este muchas personas que de otra manera no se habrían acercado pues a la organización popular o a un centro social ocupado. El hecho de ofrecer boxeo en un barrio de la periferia de Sabadell pues hace que vengan aquí muchos chavales y chavalas jóvenes que de ninguna otra forma se habrían implicado. Pero es muchísima paciencia, pensar diariamente, volver atrás, adelante, corregir errores, problemas, o sea, es muy duro. Y requiere un núcleo de gente que se entregue muchísimo a la construcción del espacio y que por suerte hemos ido ampliando. Solo llevamos aquí 2 años y medio. Es poco. Y bueno, ahora tenemos un proceso judicial de desalojo abierto y bueno, estamos intentando pensar cómo lo vamos a hacer para poder luchar contra toda esa mole y frenar pues todo lo que se nos viene encima. De momento nos dedicamos a dar a conocer el caso y a recolectar apoyo social. Y estamos intentando también llevar a cabo desde aquí iniciativas que se comiencen a alejar un poco de la gestión de nuestro ocio y del tiempo libre. Y bueno, por ejemplo, estamos empezando a crear
futura plataforma que trate conflictos laborales o asamblea de trabajadores, pero de momento solo es un embrión y estamos en ello. No sé si de todos los que estáis aquí queréis añadir cosas, Gerard.